de la regularización, pero lo voy a tomar primero con otros asuntos. Señor secretario, qué gusto en tenerle aquí. Un placer, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Cargado el tráfico. Cargado el tráfico, efectivamente. ¿Tiene explicación por qué en día de quincena las ciudades se nos vuelven tan... se enloquecen de esta manera? No alcanzo a entender por qué quincena y tráfico van de la mano. Y fíjate que yo creo que el caso de la quincena ya cada vez termina siendo más relativo. O sea, el tráfico ya es permanente, sea quincena o no sea quincena. No, pero sí hay un crecimiento como del 20% de Yo tiempo. no sé si hay un estudio, porque yo creo que es como un mito urbano de que la quincena es el responsable. El hecho de tener el dinero en efectivo genera esa movilidad. No sé si hay un estudio que pueda comprobarlo, pero igual sí. Pues hablar de la ciudad, lo decía hace un momento, nos entusiasma a todos. La verdad es que casi es como hablar de casa, ¿no? Pues es donde vivimos, ¿no? Entonces, que al final de cuentas la ciudad es donde estamos la mayoría del tiempo. El 80% de la población en México prácticamente va a vivir o vive hoy en día en ciudades, zonas metropolitanas. Entonces, pues sí, es algo que todo el mundo conoce, ¿no? Es algo íntimo para todos los mexicanos. Pero necesita hacer un breve recuento. Usted está sentado en la misma silla donde sentaba antes el secretario de la Reforma Agraria. Es decir, esa era una institución que regularizaba, digamos, el predio rural. La tenencia del suelo. Sí. Y la tenencia. Y ahora exactamente se dedica en un 80% a el suelo urbano. ¿Y eso nos habla de un cambio de paradigma o de un cambio de sociedad, de un cambio de instituciones? Mira, en sentido estricto, la idea como nace, ¿no? La Secretaría creo que es una idea muy noble, otros países lo tienen, y en este caso en particular, sí, la Secretaría de la Reforma Agraria prácticamente ya venía, digamos, en un ejercicio ya no tan activo desde el 92 en la reforma correspondiente, ya la regularización en su gran mayoría ya prácticamente está concluido, todavía hay procesos que llevar, y sin embargo, a finales del 2011 prácticamente, sale esta idea, ¿no? Que conforma la administración pasada de decir, bueno, tenemos esta secretaría, la reforma agraria. O sea, la idea es del gobierno de Calderón y la materialización es del gobierno de Enrique Peña. Exactamente. Y teníamos una área en lo que hoy en día es la Secretaría del Bienestar y se fusionan como un elemento, una secretaría única, porque el tema agrario mexicano creo que pocos países, o desconozco, prácticamente es único. Entonces tiene el tema agrario, pero también tiene el tema urbano, y hoy en día, para hacerlo un poco más divertido, le metimos las nuevas facultades, que es la Política Nacional de Vivienda. Antes estaba en la Comisión Nacional de Vivienda y hoy en día las movemos a la SEDATU. Transporte, movilidad, también es propio de Son ustedes. temas que vemos, pero prácticamente lo que corresponde a la política de movilidad o transporte es un tema de las entidades federativas. No dictan ustedes criterios, no se meten. Nos metemos, sí, como digamos, con lineamientos generales, ciertos proyectos de movilidad que nos han pedido ciertos gobiernos estatales, opiniones referentes, digamos, nuestra opinión técnica, ¿no? Sobre ciertas cuestiones. Tenemos unas iniciativas de ley de movilidad, damos nuestros puntos de vista, sin embargo, es un tema de un ámbito local. El tema de la vivienda, el tema de las ciudades, se ha prestado en todo el mundo, hay que decir, para escenarios de altísima corrupción. Si uno revisa la corrupción en España, son constructoras, son vivienderos los que han estado metidos, constructores de carreteras. Lo mismo va a ocurrir en buena parte de América Latina, y la verdad es que aquí no la libramos. Es decir, también ocurrió recién creada esa secretaría y muy pronto enfrentó expedientes. Déjeme, para saldar ese asunto y dedicarnos a hablar de la política pública a su cargo, ¿cómo le está yendo en el análisis de los expedientes que le dejó su antecesora Rosario Robles? Ha sido tema de escándalo en los medios, tema de escándalo en los tribunales, pero creo que usted es una persona a la que vale la pena preguntarle, ¿cómo se vive dentro de la secretaría que el antecesor esté señalado por tantas cosas? Ha sido complejo, no es una tarea fácil. Prácticamente, indistintamente de los temas que hoy en día, digamos, administrativamente y digamos en el ámbito judicial se están analizando, yo pondría el análisis de cómo nos entregaron la secretaría, ¿no? Uh-huh. Y creo que son dos temas importantes.
era una secretaría que prácticamente en su constitución originalmente era una secretaría normativa. Entonces veía los temas normativos en temas urbanos. No metía las manos directamente en territorio, no decía cómo. Exacto, decía el cómo. Pero el decir el cómo en la praxis de la política pública mexicana es quedarte un poco atrás. O sea, para realmente empezarte a meter, tienes que tener capacidad operativa. Entonces, por eso es que hicimos las modificaciones a la ley y hoy en día la Secretaría tiene las atribuciones para hacer obra pública, para ejecutar proyectos particulares, proyectos estratégicos. Entonces, si era normativa la función de Rosario Robles, no hay tantos hechos constitutivos de corrupción. Desvíos, sí, eso es lo que, bueno... Está detectado por ustedes. Por nosotros, pero prácticamente lo que yo tengo detectado es lo que cualquier reportero investigador tiene. O sea, es igual, o sea, si lo que dijeron los reporteros de Animal Político es lo que ustedes saben. Es lo que nosotros sabemos. Lo que la Autoridad Superior de la Federación les entregó. Exactamente. Y están ustedes avanzando por la vía administrativa, porque hay quien avanza por la vía penal y le toca a la Fiscalía hacerlo, pero ustedes tienen que hacer reportes y denuncias de orden administrativo a propósito de esos desvíos. ¿Cómo van? ¿Les ocupa el tiempo? Mire, desde que nosotros entramos, nos han estado solicitando las auditorías de forma constante. Desde el primer día que nosotros entramos en funciones, el año pasado, en diciembre, de forma constante y de diferente forma, ¿no? Tanto auditorías normales, auditorías forenses, auditorías muy específicas y por parte del órgano interno de control, o sea, la Secretaría de Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación. En algunos casos también hemos dado respuestas a la Fiscalía. Entonces, digamos, tenemos 3 entidades que nos han estado solicitando información, algunas también vuelven a repetir la misma información. Entonces, nosotros plenamente hemos estado en un tema de colaboración y conforme nos están solicitando, vamos entregando, vienen a las oficinas, revisan expedientes, se quedan varios días, vuelven a hacer otras solicitudes. Entonces, de forma constante estamos entregando la información. Ahora, sí es un cochinero. Sí. Sí. No. Ya. Ya. Es un cochinero. Ahora, ¿cómo interpreta el secretario la instrucción del presidente de pues no voltear atrás, porque eso puede convertir a los funcionarios en estatuas de sal, incapaces de resolver los problemas del futuro y más bien encargarse de lo que viene? Yo creo que es un comentario muy prudente en este momento, porque nosotros tenemos que operar en 2 tiempos diferentes, en 2 plataformas. La tercera y la cuarta transformación al mismo tiempo. Pues yo diría más que nada los tiempos administrativos y los tiempos políticos para ejecutar lo que a uno le corresponde. Si nosotros nos dedicamos plenamente a ver atrás, pues en primera instancia creo que no son las funciones de la Secretaría, para eso hay otros órganos, está la Secretaría de Función Pública, está la Auditoría. Nosotros colaboramos, pero en sentido estricto en la praxis no tenemos tiempo de ver atrás. Que eso lo hagan las secretarías y las instancias. De su agenda, el pasado, ¿cuánto ocupa? ¿10%? Menos. Y lo logra. 2%, 3%. ¿No le agravia tanto el punto que dice, ahora quiero enterarme cómo está el asunto y tráigame el expediente y déjenme ver cómo vamos? No tenemos tiempo. No. Yo tengo que ejecutar lo que se me está solicitando. Entonces no le dediquemos más del 10% a este tema. Vamos a lo que sigue. Ahora, la gran 10% pero personal mío. Tenemos otras áreas en la Secretaría que están tiempo completo dando esta información. Vamos al tema pues más sonado, digamos, de las políticas que tiene en su mano, y me refiero concretamente al Programa Nacional de Vivienda. O sea, el Fonavit ha transformado su vocación, usted mismo ha trazado está en proceso con lo que yo llamaría esas selvas de tinacos rotoplas que se construyeron en este país, que sí dieron muchos empleos, que sí detonaron crecimiento de la economía. No puede negarse que el programa de vivienda de Fox fue exitosísimo en ese sentido. El único problema es que se hicieron viviendas que luego nadie habitó. Es una cosa rarísima. Construyo elefantes blancos para detonar la economía, pero luego nadie habita el elefante blanco. A ver, si le pidiera como en resumen, ¿qué es lo que cambió? ¿Cuáles son los criterios que cambian ahora con este gobierno con respecto a la política de vivienda y hacia dónde van? A ver, tratar de ser lo más simplificado posible. Creo que uno es decir, aquellas instancias que
fomentan y entregan el crédito, Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal y otros, no solamente tienen que ver la parte monetaria, el instrumento, porque al final de cuentas eso se materializa, queramos o no, en una vivienda, y es de alguna forma empujar a un proceso de sensibilización y de modificaciones administrativas en las operaciones día a día de dichas instituciones. No es solamente y únicamente la importancia del Estado mexicano en la colocación de las viviendas, que sí, como bien comentas, es algo muy importante y es algo que vamos a seguir apoyando y hoy en día hemos encontrado los mecanismos para que sigan construyéndose viviendas de interés social, pero es decir, ojo, ya no podemos hacerlo de la misma forma, ya no podemos hacer viviendas a 3-4 horas de distancia de los centros de trabajo, ya no podemos hacer este patrón fordista de casas, como tú decías, idénticas, exactamente, donde no hay usos mixtos, donde no hay equipamiento, donde casi no hay todos los servicios que requiere, que nosotros requerimos, ¿no? Digamos, aquí estamos en una de las principales arterias de México y vemos los usos mixtos, podemos caminar, digamos, faltan los componentes básicos de los equipamientos y los servicios. Es decir, se le exige ahora al órgano financiador que sea consciente de dónde va a poner el dinero, ¿no? O sea, no nada más poner el dinero, que sea consciente si hay condiciones. Y que se pueden hacer las dos cosas y que no están peleadas, que creo que ese es el cambio del paradigma. No el hecho de pensar en una adecuada ubicación va a afectar el mercado financiero de la construcción de la vivienda. Van de la mano y pueden ir perfectamente de la mano y creo que hay muy buenos ejemplos. Son pocos, o no son la mayoría, podríamos decir, pero creo que es importante poner esa atención. A ver, déjeme entrar con uno de los brazos principales de la política de vivienda, el Infonavit. La verdad es que la historia de esa institución es larga, tiene etapas más muy nobles, sobre todo en su creación. Pero en tiempos recientes se volvió un gran negocio. El presidente se queja mucho que la cabeza de Infonavit ganaba pues más que casi nadie, ¿no? Dice que 700,000 pesos. Me imagino cómo se vive con 700,000 pesos mensuales. Un día alguien me lo tendría que contar. Pero bueno, pero es que en realidad, pues sí, era una institución financiera que le iba tan bien que podía pagar esos sueldos, ¿no? Lo que pasa es que era del Estado. Porque se pensó como una institución casi bancaria, cuasi bancaria. ¿Qué cambia ahora? ¿Cómo se imagina, además de bajarle el sueldo al director, cómo se imagina el papel de esta institución? Yo creo que regresar al origen de la institución. Si uno ve la ley que rige al Infonavit, es una ley que deja claramente que su vocación tiene que ser plenamente social, que el punto central son los trabajadores del Estado mexicano, que son los trabajadores de México y que son ellos los que el instituto tiene que de alguna forma respaldar porque es de ellos el instituto, no es de una cúpula particular de un cierto gremio, sino... Es decir, no, los constructores que a la vez son dueños de sindicatos no son los dueños del Infonavit. Para ponerlo como ha sido... Son los trabajadores. O sea, los constructores eran líderes sindicales y se pusieron al servicio de esa empresa e hicieron mucho dinero. Y es uno de los, digamos, cambios creo que se están llevando a cabo en el instituto, que es sensibilizar la política crediticia, porque al final de cuentas la política crediticia fue la política de vivienda. Y ese es el tema central. Poner la vivienda por delante del crédito. Exactamente. Y que no están peleadas, pero primero tendríamos que poner, no solamente la vivienda, tenemos que poner primero al trabajador que requiere una vivienda. Ahora, este es el mundo beneficiado por el trabajador formal, ¿no? Que recibe el beneficio del Instituto Mexicano del Seguro Social de un lado y del Infonavit del otro, que además van de la mano. Pero pues hay una inmensidad de trabajadores no formales en este país, si mi cuenta no me falla, 6 de cada 10. ¿Cuál es la política de vivienda para esas trabajadoras, para esos trabajadores? Déjame irme a corte y regresamos a hablar de los otros instrumentos de esta política nacional de vivienda. Ricardo Rafael, en Radio Centro 90.
secretario Román Meyer Falcón. Se oye muy serio en los micrófonos, pero hay que insistir con que se trata de unos secretarios más jóvenes de esta administración. ¿Baja usted sensiblemente el promedio? Sí, bajo el promedio. ¿Quién es más joven, Luisa María, alcalde, o usted? Yo. No es cierto, Luisa. Luisa es más joven, creo que tiene 34. ¿Y usted tiene? 36. 36. Bueno, vamos a entrar de nuevo al tema de la política de vivienda. Le decía hace un momento, bueno, el Infonavit, no sé si quiere agregar algo más, pero es un instrumento que pone ahora al trabajador en el centro de su acción. El crédito, digamos, es la carroza, no el caballo que jala la operación. Exactamente, y creo que lo más para terminar con esa idea del instituto, que hay que recordar, bueno, es un instituto tripartita, no es una institución del gobierno federal, no recibe recursos federales, ¿no? Lo que se está tratando de hacer, y creo que ha sido uno de los éxitos del actual director del Infonavit, es, digamos, constituir un conjunto de programas. Y uno de los programas, digamos, que se han ya implementado es con un enfoque de bajar la presión que tienen muchas familias. Está el programa de montos máximos. A ver, lo tengo aquí, a ver si estoy bien informado. El Infonavit le quita a usted 1/3 de su salario. Si le doblan el salario en el empleo, otra vez le quita 1/3. Lo cual hace que las familias sí es un pedazo muy grande, ¿no? No es como los otros créditos donde se tasa en un porcentaje y se acabó. ¿Esto va a cambiar? Mira, yo creo que hay que tomar dos temas como referentes. Uno, sí, por ley un porcentaje, ¿no?, del salario se tiene que ir a estos dos mecanismos, tanto la parte de vivienda como el seguro, y que al final de cuentas el Infonavit, esta instancia, tiene que cumplir ciertos mandatos, ¿no? Y el mandato es también velar por la subcuenta de los trabajadores. Tiene que dar un rendimiento por arriba de la inflación. Entonces, al final de cuentas, es un monto que tiene utilidades para los trabajadores. Y que de alguna forma la idea es un poco ver cómo esta subcuenta puede y debe de seguir siendo usada únicamente, exclusivamente en la medida posible para atender las necesidades de vivienda de los trabajadores. Pero a ver, si yo soy usuario del Infonavit, tengo un crédito del Infonavit, ¿cabe que con esta política mi pago mensual vaya a disminuir? No para todos. Lo que este programa que estaba yo comentando hace un par de segundos, el programa de digamos, responsabilidad compartida, prácticamente se constituye en poder reducir o mantener de forma, digamos, lineal el pago, pero que esto implica que se le quita la presión del pago a las familias a lo largo del crédito en un promedio de 250,000 pesos por familia. La meta en este año al cierre es de 191,000 familias que estarían, o créditos, ¿no? Esto pues hay que multiplicar por el 3.8, que es el promedio de, digamos, de habitantes en una vivienda, que tendrían este beneficio. Entonces esto es un tema muy importante, porque algo que nos, de alguna forma, que estamos buscando en el gobierno federal, es también entender que hay que bajarle la presión de los créditos a las familias. Para que puedan destinarlos a otros propósitos. Claro. Ahora, ¿están pensando desde el Infonavit dar un número mayor de créditos? ¿Más o menos el mismo número que se ha venido dando? ¿Van a modificar el tipo de crédito que están otorgando? Son varios frentes. Uno es lo que corresponde al programa de montos máximos, que prácticamente se constituye o está conformado de tal suerte que le quita la presión. Esto, de alguna forma, en grandes rasgos, son 250,000 pesos que se le quitan a el propio crédito. Ahí es el promedio. Creo que algunas familias va a ser mucho más. Les quitó porque una presión, sí es lineal, o sea, ya no están creciendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque estaba tasada, no estaba tasada en pesos. Entonces había la suposición de que pues el salario mexicano pues, también iba creciendo. Y por eso es que se regresa, o sea, se intenta regresar, está intentando regresar a pesos. Y eso de alguna forma tiene un gran beneficio para esas familias. Ese es uno. ¿Luego? Eso es uno. Luego tenemos lo que corresponde a otros programas que se están impulsando. Hace un par de días se firmó un convenio de colaboración con el Fobiste para que también se puedan homologar las bases de datos, para que también, digamos, pueda haber un crédito tanto de un trabajador o de una familia que tiene un crédito en Infonavit, pero también tiene un crédito en el Fobiste. Vamos a suponer que mi esposo está en el gobierno, refiere a Fobiste, yo estoy en esta empresa, a mí me dan Infonavit,
podríamos sumar nuestros ya créditos. se puede, originalmente se podía, pero era muy complicado. Había que ir con las dos instituciones y era trámites que Más podían fácil durar matrimoniarse meses. que matrimoniar a esas dos Exactamente. instituciones. Entonces, vamos sumando como proyectos muy puntuales. Hoy en día también ya se aprobó que no solamente tiene que ver una relación familiar de cónyuge, sino también puede haber no una relación familiar, un conocido, un amigo, también pueden sumar a un crédito. Porque también hay que entender que las dos amigas que sí, deciden irse a son vivir bien. juntas. Que hay que entender ¿no? que ya la estructura social en México ya no responde únicamente a la familia, mamá, papá, dos y el hijitos, matrimonio claro. convencional. Claro. Volumen de créditos. ¿Aspiran a que crezca? Sí, sigue habiendo sigue una enorme habiendo. cantidad de población que no tiene vivienda propia. Hoy en día el Infonavit está colocando el 2% por arriba que el año pasado. O sea, se siguen colocando créditos y va a la alza la propia colocación de créditos. Donde ha habido una disminución, y eso hay que también ser muy honestos, es en lo que corresponde a la colocación de la parte de la vivienda social. Sin embargo, tenemos otro programa, el Infonavit ha impulsado otro programa que se llama Montos Máximos, que de alguna forma se están apoyando a esas familias que están de un salario a 2.6 salarios para que también tengan mayor acceso. Entonces esto de alguna forma ha aumentado la colocación en los últimos meses. Si yo quiero ampliar mi vivienda, porque es muy común, conseguí que mi padre y mi madre me regalaron un terrenito, yo logré comprarlo, finqué un cuarto, luego el otro cuarto, luego la cocina, pero siempre, y esto es muy nuestro, pues vamos por el siguiente cuarto. Y antes no era posible, había solamente crédito para vivienda nueva. ¿Cómo estamos hoy en esto? Eso es lo que tenemos, yo creo que es de los principales retos en el futuro. Todavía no está ese crédito así. Sí, pero digamos no como debería, ¿no? Es un monto bajo, es una tasa muy alta, hay que aumentar el monto, hay que bajar la tasa. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos, los datos que nosotros tenemos por parte de la Comisión Nacional de Vivienda es que hay un déficit de 6 millones de acciones de vivienda. ¿Qué quiere decir acciones? Cuando yo me refiero a acciones de vivienda, no es exactamente vivienda nueva, es ampliación, mejoramiento, ambas, sustitución o vivienda nueva. El 70% de esos 6 millones, en los datos que nosotros tenemos, no recaen en vivienda nueva, sino en vivienda que requiere mejoramiento, ampliación o sustitución de la propia vivienda. Y que muchas de estas acciones se están concentrando en el sur-suroeste del país, donde hay el mayor rezago. Entonces, regresando a tus preguntas, ¿qué vamos a hacer con aquellos que no tienen esos créditos? Creemos firmemente desde el gobierno federal y del Estado mexicano, es que nuestra obligación es tener que atender sobre todo a aquella población que no es derechohabiente. Esa es una de las principales funciones. Movámonos allá. Hay, decía yo, por lo menos 6 de cada 10 adultos que no tienen acceso al Infonavit. ¿Qué otros mecanismos tienen ustedes previstos de política pública para acercarse a esos mexicanos? Hoy en día, la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, tiene un presupuesto para poder, digamos, realizar acciones de vivienda de 9,000 millones de pesos. Prácticamente se están destinando a grandes rasgos en el Programa Nacional de Reconstrucción, en el Programa de Mejoramiento Urbano, y hay un pequeño programa que es el Programa de Vivienda Social. Es una bolsa mucho más pequeña. Consideramos que podemos y deberíamos de seguir atendiendo de mejor forma a esta población a través del programa de vivienda social que tiene hoy en día la Comisión Nacional de Vivienda. Es un programa que abarata los créditos, que subvenciona créditos bancarios convencionales, y que permite o son inversiones directas. Que permite el cofinanciamiento, que permite que la Comisión Nacional de Vivienda con otros organismos de vivienda a nivel estatal puedan aportar en una parte a un subsidio, la otra parte lo que corresponde a un crédito, y la otra parte puede ser la parte del ahorro de las propias familias. Ahora, con franqueza, la tasa de interés inmobiliaria, si yo la comparo, a ver, déjame ponerlo así, no son economías equiparables, pero en Francia es del 6%, en Estados Unidos ronda el 5%, aquí 12% le fue a usted magníficamente. A ver, ¿cómo le hacemos para que una economía con la nuestra, con la demanda que tiene, y la verdad, con la certidumbre que ofrece, ¿no?, haga que las tasas de interés inmobiliario bajen a las tasas que tienen otros países, otras poblaciones? Yo creo que le acabas de dar ahorita, sí, particularmente en el centro de los temas torales en lo que corresponde a la política de vivienda.
Es una interpretación personal, no es una interpretación institucional, aunque cuando hablo también de forma institucional, pero creo que sí tenemos que apuntar en la medida de lo posible a entender que esta presión a las familias mexicanas, regresando al punto anterior, también recae en la tasa. Creo que una tasa del 12% hoy en día para una familia de clase humilde de 1 a 5 salarios mínimos es un tema extremadamente complicado para poder pagar, igual a la clase media. A esos sectores les dan menos plazo y más tasa. Y tenemos que tratar, y creo que es uno de los grandes retos, y creo que sí se puede hacer, es disminuir la tasa. Podríamos incentivar el mercado. Reducir la tasa puede incentivar el crecimiento. Es un desafío, está en el plan. Está en el plan. Bueno, tenemos el tema de la reconstrucción. Perdón que me salte ese otro asunto, pero es el otro encargo que le dio el presidente. Aquí hubo un temblor. Ya viene septiembre otra vez. Septiembre 19. Bueno, esperemos que no haya nada que nos ocurra en esta ocasión. Pero en efecto, el del 17 dejó muchos destrozos y la verdad se ha hecho poco. Ahora la información que se tiene es que la administración anterior prometió mucho y hizo nada. No sé si esto sea cierto, pero en todo caso hay mucho rezago. Le pregunto, ¿qué traen en la mente? ¿Qué traen sus políticas? ¿Qué traen sus recursos para enfrentar la reconstrucción? A ver, el mayor monto que tiene esta secretaría está destinado prácticamente en el tema de reconstrucción y en el tema de vivienda de la reconstrucción. El monto correspondiente en el PEF prácticamente del 2019, presupuesto del Ejecutivo Federal. Exactamente, es en el orden de los 7.500 millones de pesos. La gran mayoría están destinados aproximadamente por arriba de los 5,000 millones de pesos a poder llevar a cabo acciones de vivienda en aquellos estados y aquellos municipios que no fueron atendidos adecuadamente. Nosotros estimamos, ¿no?, porque es un ejercicio que se sigue trabajando en campo, porque digamos, uno podrá recibir tantos reportes o los levantamientos de información que dejó la administración pasada. Pero ustedes van a verificar. No, tenemos que. Entonces, nosotros estimamos concluir el año con un volumen de 38,000 acciones de vivienda y buscar la continuación en el 2020 de otro monto también importante para poder atender a los que no vayamos a concluir este año. Es un rezago importante, pero ¿por qué, Ignacio? ¿Por qué tan lentos? Y creo que tienen razón. Lo que se utilizó en la administración pasada prácticamente fue dar una tarjeta con un monto predeterminado. De 15,000 pesos, no recuerdo bien. Ya si era bolas, daño, no si se le cayó todo, nada más se le cayó un ladrillo. Y total 120. Pero un tema muy importante, no había una asesoría técnica. O sea, no hubo un acompañamiento, y lo que nosotros ahora es regresar a campo y decir, oiga, usted señora, aquí dice que usted recibió una tarjeta, en muchos casos dicen sí recibí, no lo recibí, no era el monto correspondiente o sí, pero usted no ha terminado su vivienda. ¿Por qué? Porque no hubo un acompañamiento técnico que le pudiéramos, apoyar a esas familias. No solo recursos, sino acompañamiento. Y lo van a dar ahora. No, lo estamos haciendo. Cada una de las acciones, de esas casi 40,000 acciones de vivienda, es un técnico, llámese un arquitecto o un ingeniero, que va con la familia, que hace el proyecto particular de la reconstrucción de su vivienda y que en un proceso de administración conforme avances se va dando el recurso, hay un cuerpo técnico y la familia en un proceso pues también de ellos aportar, llevan el proceso de construcción de la mano con un técnico. En el 21 ya vamos a haber dejado el tema de la reconstrucción atrás. O sea, si yo le pusiera fecha, 19 y 20, son 20. Los años para el 20. 20. Pero hay un tema, la parte cultural. Aquellas iglesias, aquellos monumentos históricos, puede ser que tome más tiempo. Más tiempo, bueno. Y eso un retablo. ¿Eso le toca a usted o le toca a la Secretaría de Cultura? Le toca a la Secretaría de Cultura, sin embargo la coordinación la llevamos nosotros. Bueno, voy al último tema, lo anunciaba poco antes de su llegada. En la Ciudad de México, 5 de cada 10 viviendas no tienen escritura. En el país es un promedio de 3, entre 3 y 4 de cada 10 viviendas no tienen escritura. Y eso es un drama, porque en efecto pues uno no puede pedir un crédito si uno no tiene la propiedad, porque luego faltan los padres y el problema de herencia es un desastre. Y lo que uno tiene medido es que si la propiedad no está bien regulada, la violencia crece. Cuando se han hecho procesos de regularización, tanto en el campo como en las ciudades, la violencia disminuye. ¿Hay alguna idea de cómo entrar a este tema? ¿Es preocupación de este sexenio? No le digo que sea este año, el próximo, pero ¿está en la mente de ustedes?
está, y sí es una preocupación que estamos atendiendo. Nosotros dentro de la Secretaría y en el ramo está lo que es el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, antes se llamaba Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Suelo Sustentable. Antes era la CORET, que es una instancia que venía en un proceso de regularización. Es la instancia del gobierno federal, es la instancia que tiene el gobierno federal para llevar a cabo el proceso de regulación en los asentamientos humanos. Nuestro cálculo prácticamente, y esto lo he yo discutido en varias ocasiones con el director del INSUS, entran al mercado informal prácticamente 90,000 familias al año, que entran en esas condiciones porque no tienen, digamos, el suelo bien localizado y bien urbanizado, y que de alguna forma pues se hacen de algún terreno en las periferias. Muchos de estos terrenos son sobre ejidos y comunidades, y que esto es un problema porque de alguna forma como Estado mexicano el proceso de urbanización va mucho más adelantado que el proceso de regularización. Lo que tenemos que hacer es ofertar suelo bien ubicado. O sea, primero con tendría servicios. que regularizarse y luego ofrecer. Pero digamos, estamos tratando de atender, digamos, o sea, no estamos atendiendo la consecuencia. El tema central es poder ofertar suelo bien localizado y bien urbanizado, para que ahí puedan fincar sus viviendas las familias. Bueno, Mayor, le agradezco muchísimo la presencia hoy aquí en Radio placer. Centro. Está claro que su cabeza está bien invertida en estas políticas. Qué difícil tarea. Y bueno, pues esperemos ser un espacio donde su voz y sus ideas se estén escuchando.